que el Señor va a hacer en sus vidas, en sus corazones. Gracias, Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Y hasta ahora saludamos a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos sus vidas, toda la iglesia, toda la congregación, todas las personas que nos están viendo la transmisión. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Amén. Y hoy vamos a orar por esta palabra que trae el Señor para su pueblo. Y vamos a orar, por favor, les invito a que se pongan de pie. Oramos por la palabra. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, que seas tú hablándonos hoy, hablándole a tu pueblo, Espíritu Santo, ministrando cada corazón y cada vida. Y que sea tu Santo Espíritu hablando como quiera hablar y como se quiera mover, porque en este lugar hay total libertad a tu Santo Espíritu, Señor. A lo que tu Espíritu Santo de Dios quiera transmitir, quiera hacer, quiera tocar cada corazón como lo quiera hacer. Tú eres, Señor, el que gobierna en este lugar, en nuestras vidas. Y dile tú eres el que gobierna en mi corazón, tú eres el que gobierna en mi casa, tú eres el que gobierna en mi vida, Señor. Gracias, Jesús. Hoy, Señor, pasa carbones encendidos en mi boca para que seas tú, Señor, hablándole a tu pueblo. Dios, amén y amén. Gloria al Señor, amén. Y les invito a que pongan sus espadas, su palabra, gloria al Señor. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante en el cuerpo de Cristo y que es muy importante para que identifiquemos y podamos crecer espiritualmente en el nombre de Jesús. Y hoy el tema se llama como la incredulidad. Repite, dígale a su hermano, la incredulidad. La incredulidad, gloria al Señor. ¿Y qué pasa con la incredulidad? ¿Qué pasa con la incredulidad? Que es un espíritu que impide la manifestación de Dios en tu vida. Es un espíritu, la incredulidad, porque la incredulidad impide que tú recibas. La incredulidad impide que haya un milagro en tu vida. La incredulidad impide el mover poderoso de Dios en el lugar, en tu vida, en lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Mire, vivimos en un evangelio basado en conceptos, pero la palabra dice claramente que no seamos oidores, sino también hacedores. ¿Qué significa? Que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es que muerta. O sea que es necesario que en nuestras vidas haya fe, pero que también accionemos y no sean solo conceptos en un evangelio, en nuestro evangelio, en lo que vivimos. No podemos llenar nuestra vida de solo conceptos y no hacer nada y no vivir ese evangelio que el Señor quiere que vivamos. Un evangelio de poder, como dice Romanos capítulo 1. Amén, que el evangelio es poder para que aquellos que creen, es poder en sus vidas. Amén. Entonces, no solo el Señor no quiere que sean conceptos en nuestras vidas. Quiere que la palabra y que esa fe que nosotros tengamos, la empecemos a desarrollar viviendo una vida con la palabra. Gloria al Señor. La incredulidad impide la liberación. Resulta que esa incredulidad, y realmente, mis hermanos, les digo que hay unas situaciones que dentro del mismo cuerpo de Cristo se ve mucha incredulidad. Estamos en tiempos en el cual creemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no estamos viviendo la palabra del Señor. Creemos en que Jesús murió y resucitó por nosotros y que nos dio vida y que Él nos resucitó de la muerte espiritual, pero no estamos creyendo en los milagros que hizo Jesús, en los milagros que siguen sucediendo, porque resulta, mis hermanos, que los milagros, los señales y los prodigios no son para hacer los milagros que vino Jesús únicamente, son para este tiempo también. Pero ¿sabes qué impide
milagro en tu vida? La incredulidad. ¿Sabes qué impide que Dios te lleve a otros niveles espirituales? La incredulidad. Entonces Dios nos da hasta donde nosotros creemos. Dios nos lleva hasta donde nosotros tengamos esa fe y creamos en que lo puede hacer. Y si tú crees por cosas sobrenaturales, cosas que van mucho más allá, y si tú crees la palabra que dice que Jesús nos dijo cosas mayores en mi nombre harán ustedes, es porque cosas mayores en el nombre de Jesús vamos a hacer nosotros y haremos. Y si el Señor dice en su palabra que tocaremos a los enfermos y que los enfermos serán sanados en el nombre de Jesús, es porque así será. Es porque así es la palabra del Señor. Pero si yo voy a tocar a un enfermo y ni siquiera creo que Él se va a sanar, ¿cómo se va a sanar esa persona? Y hay situaciones que ocurren dentro de la iglesia y hay situaciones que ocurren en nuestras vidas personales, en nuestro diario vivir, que no recibimos porque no permitimos que Dios nos dé, porque la incredulidad está ahí. Y déjame decirte una cosa, mi hermano, esa incredulidad hay que echarla fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Debemos de ser una iglesia que viva la fe. Hebreos 11 habla que la fe es que es pues la convicción de lo que no se ve, pero es la certeza de lo que esperamos. Es necesario, porque ¿qué es lo opuesto? ¿Qué es lo opuesto de la fe? La incredulidad. Amén. La incredulidad es el antónimo de la fe. Impide ser reprendido por Dios. ¿Sabes que cuando hay incredulidad no recibimos las reprensiones de Dios? No creemos que Dios es el que nos está corrigiendo y disciplinando y reprendiendo. Porque hay incredulidad en el corazón. Porque hay un corazón incrédulo a creer en las manifestaciones poderosas de Dios. Y llevamos orando años por la esposa y por el esposo y por los hijos y por la familia que se conviertan y lleguen a los pies del Señor. Y viene la visitación de Dios a tu casa y te dice el Señor, yo lo convierto. Y decimos, ah, sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y ya llega el Señor a traer el milagro y viene con su visitación y ni creemos ya. ¿Y qué está sucediendo con el cuerpo de Cristo? Oramos por años por algo y cuando viene el Señor con su visitación a traer ese milagro, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Es una actitud de fe? ¿O cómo tomamos esa visitación de Dios? ¿O simplemente dejamos que Dios pase de largo? Y se llevó el milagro porque ni creímos que iba a pasar. Porque se llevó el milagro de nuevo el Señor porque no tomamos el milagro. Porque si lo tomamos cuando viene la visitación del Señor, es por fe. Y es porque no hay incredulidad en el corazón. Porque no necesitamos ver para creer que Dios está obrando a favor de tu vida, a favor de nuestra casa. No necesitamos ver a Dios porque la palabra dice, el Señor dice que sin fe es que imposible agradar a ¿quién? A Dios. Si no tenemos fe, es imposible, iglesia, agradar a nuestro Padre. Y venimos a la iglesia y servimos al Señor en una cosa, en otra, y somos líderes y hacemos una cosa y otra, pero no creemos en Dios. No estamos creyendo que Dios está. Es más, quizá ni se cree que Dios existe o está. Y venimos a la iglesia por cantidad de cosas y en la hora de que se prueba la fe, salimos reprobados.
Porque no creímos al milagro. Porque no creímos a la manifestación del Espíritu Santo. Entonces decimos, es que en ese lugar no pasa nada, es que no hay unción, es que ese pastor, no pasa nada. Oye, es el pastor, ese lugar, es la pastora, o eres tú. O eres tú que con la actitud de incredulidad no estás permitiendo que Dios se glorifique en tu vida. No estás creyéndole al Señor por un cambio, una sanidad, un milagro de sanidad, una transformación en ti. No estás creyendo por una transformación en tu casa. O ya hay esa incredulidad, ese espíritu inmundo que nos ha hecho creer que ya no hay esperanza o solución a nada. No, ese esposo ya no se convierte. No, esos hijos ya no se convierten. No, el Señor que va a sacar del vicio a ese muchacho. No, el Señor que va a sacar a ese alcohólico, a esa prostituta, a ese homosexual. Dentro de nosotros mismos como iglesia estamos poniendo barrera para que otros reciban un milagro. Entonces ni permitimos, ni dejas que otros reciban, ni permitimos recibir. Entonces, ¿en qué estamos caminando? ¿En un evangelio de conceptos o en un evangelio de poder? Es que esta palabra no está escrita por ahí, un libro más de los muchos que he leído en mi vida. No, yo he leído 50 libros y la Biblia. Oye, la Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y es para vivirla. No con conceptos, sino con la verdad que es Jesús. Sino con el Espíritu Santo de Dios. Y sino que estamos haciendo en la iglesia como cristianos, mis hermanos. Si en nuestras vidas hay incredulidad, en que ni siquiera creemos que Dios nos pueda cambiar a nosotros, en que Dios pueda quitar y transformar aquello que no está bien en nuestras vidas, en que quizá ni disponemos, ni le oramos a Dios, ni buscamos de Él, y creemos y nos convertimos en unos cristianos religiosos, porque queremos venir todos los domingos, miércoles o martes o jueves y ver lo mismo. Y me siento en la silla y escucho la palabra y la adoración y ya. No, Dios es más. Dios quiere entregarte más. Pero ¿sabes algo? Nosotros mismos, por medio de la incredulidad, somos los que estamos deteniendo el poder de Dios en nuestras vidas. Le estamos poniendo límites al Espíritu Santo. Le estamos poniendo límites a la manifestación poderosa de Dios. Entonces, ¿en qué estamos creyendo, iglesia? ¿Estamos creyendo en un Dios de poder? ¿En un Dios que cambia, que transforma, que llena, que levanta? ¿O estamos creyendo en conceptos simplemente? En una hora que vengo a la iglesia y salgo igual. O voy realmente porque quiero un cambio y porque estoy buscando al que hace el milagro y voy a ver ese milagro en mi familia y voy a ver esa victoria en mi vida y voy a ver esa victoria en mi casa. Identificando el corazón incrédulo. Hay que identificar en nuestro corazón qué hay. Si hay fe, porque aquella mujer que tocó el manto del Señor, ella se metió entre la multitud y no le importaba si la pisaban, si la golpeaban, no le importaba que la vieran, no le importaba ninguna situación, ella solo quería y solo fue por su milagro y no se lo pidió al Señor. Ella solita fue y se lo sacó. Ella solita fue y le arrebató ese milagro.
y lo tocó. Un milagro obligado, gloria al Señor. Un milagro a la fuerza. No le pidió permiso a Jesús, simplemente de ella salió tanta fe, una fe que se llama Yuná, una fe agresiva y violenta, y le tocó. Y él dijo, pero ¿quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder. Dios sabe quién se acerca ante Él con fe. ¿Y con qué corazón nos estamos acercando ante la presencia de Dios? Porque ahí es cuando sale poder del trono del Señor. Ahí es cuando sale poder para convertir esos hijos, para convertir esa familia. Ahí es cuando sale poder para que las circunstancias y las atmósferas cambien en nuestras vidas. Es que la iglesia eres tú. Es que son el lugar. Pero la iglesia no son 4 paredes. Hermanos, la iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Y resulta que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y que somos embajadores de Dios aquí en la tierra, de los cielos aquí en la tierra. Somos embajadores del Señor para llevar su palabra. Somos embajadores de Dios para proclamar las buenas nuevas de salvación y de libertad para otros. Y el Espíritu de Jehová el Señor me ha ungido, ¿para qué? Para libertar a los presos, para vendar a los corazones quebrantados, para ir por el triste, por el oprimido, por el angustiado. ¿Y cómo vamos a ir por el triste, el oprimido, y a vendar a los quebrantados y a los corazones heridos si hay incredulidad en nuestras vidas? ¿Será que el Espíritu Santo de Dios está conmigo? ¿Será que no está? Si está, voy. Si no está, ¿y entonces cuál es la duda? Esa mujer no dudó un segundo. Como muchos que se acercaron a Jesús, que iban corriendo a Él y le decían, tú eres, hazme un milagro, hazme un milagro. Y ellos se acercaron con fe, sabiendo que la fuente de los milagros estaba ahí, que era Jesús. ¿Por qué Jesús entró a la casa de Zaqueo? ¿Por qué Jesucristo fue a la casa de Zaqueo y moró y se quedó a dormir y compartió con Zaqueo? ¿Por qué entró allá? Porque sabía que Él creía. Porque sabía que Él estaba esperándolo para llegar a esa casa y que su casa fuera transformada y cambiada. Entonces estamos anhelando la presencia y la visitación de Dios. Y cuando viene Dios, nos comportamos como si la incredulidad, mis hermanos. Y cuando pasa el Señor, Zaqueo dijo, ven. Y empezó a decir, y doy, y le devuelvo, y al que le he robado, y estaba feliz. Y él en la palabra, como nosotros la leemos y se puede ver allí, estaba gozoso. Él estaba contento, porque sabía que la salvación había llegado a su casa. Pero él creía. Es necesario creer. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasa con la incredulidad? Me aparta de Dios. La incredulidad hace que yo me aparte del Señor. Porque no lo voy a buscar. Si no creo que Él está, si me acerco a orar, no voy a orar. La incredulidad me aparta de Dios. Me aparta de los milagros que Dios quiere hacer en mi vida. Obstaculiza la bendición que Dios tiene. Escucha, en iglesia, la incredulidad obstaculiza la bendición para tu vida, para el pueblo del Señor. Al que Dios ya quiere entregarle la bendición, como hay incredulidad, se detiene.
separa esa bendición y nos llega. ¿Y cómo la vamos a recibir si no creemos ni siquiera que somos dignos o que merecemos recibir una bendición del Señor? O que las bendiciones de Dios existen y son reales. Gloria al Señor. Quiero invitarlos a que vayan al Evangelio de San Mateo, capítulo 13, verso 53, por favor. Mateo 13, verso 53. Amén, aleluya. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Leemos tu palabra con la presencia tuya, Señor, dirección, unción y revelación de tu Santo Espíritu. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En Nazaret, muy bien. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Y empezaron a preguntar y decían: oiga, ¿no es ese el hijo del carpintero? ¿No es ese aquel que su madre se llama María y que sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, que tiene hermanos normales, de carne y hueso? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Porque Jesús empezó a hacer ¿qué? Milagros. Y ellos empezaron a ¿qué? Pero sí, sabemos de dónde es, de quién es hijo, quiénes son sus hermanos, quién es su padre, quién todo. ¿Cómo va a estar haciendo qué milagros? Ni viendo lo creían. A veces ni viendo nosotros el milagro creemos. Ni viendo que el hueso se le estiró, que los tendones se estiraron, que ya no me duele, que ya no. No, volvemos a la farmaqueia. Volvemos a las pastillas. Volvamos a las inyecciones. Volvemos a correr, porque un dolor que sentimos, lo primero que hacemos es que corremos a la pastilla. Corremos a la inyección. Corremos al médico. ¿Por qué no corremos primero a Jesús? ¿Por qué no vamos primero al médico por excelencia, a la oración? Al que puede sanarlo todo. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús, donde iba y donde lo recibían como profeta, se comportaba como profeta. Y donde iban y lo recibían como carpintero, se comportaba como carpintero. Donde creían en sus milagros, hacía milagros, prodigios, señales, levantaba al cojo, devolvía la vista al ciego. Hacía cantidad de milagros porque creían. Pero no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Por eso él dijo: todos lo conocían allá. Por eso todo les parecía extraño y ninguno creía. Hizo como pocos milagros. Por eso, para creer más en ti, quizá muchas personas de afuera, de otros lugares, que hasta tu propia familia. Gloria al Señor, que hasta los que están más cerca a ti. Por eso el Señor dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Pocos milagros. ¿Por qué? ¿No quiso hacer más milagros? ¿O por qué, iglesia? ¿Por qué? Por la incredulidad de todos en ese lugar. Porque lo estaban recibiendo como profeta o como carpintero. Lo estaba recibiendo como carpintero. Y si él lo recibían como carpintero, pues tomaba sus cosas de carpintero y se iban donde lo recibieran como profeta. Donde realmente necesitaran la manifestación y el poder de Dios en milagros,
prodigios. Gloria al Señor. José le enseñó a Jesús carpintería, que por eso le decían carpintero. Sí, José era carpintero, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos ver en este pasaje tremendo toda esta parte. Aún Jesús andaba con los discípulos. Y Jesús la mayoría de veces siempre reprendió a los discípulos por la incredulidad de ellos. Y Tomás dijo, y no voy a creer hasta que no meta mi dedo en su llaga. No voy a creer que resucitó. Entonces necesitamos nosotros meter la mano en la llaga o vamos a creer en el poder de la resurrección del Señor. Tú eres un ejemplo de resurrección. Tú eres un ejemplo de que Cristo vive. Somos un ejemplo de resurrección porque estábamos muertos en los delitos y pecados del mundo y vino Jesús a resucitarnos. Y cuando Jesús fue al sepulcro de Lázaro, recordamos la resurrección de Lázaro. Y cuando fue allí a ese lugar, iglesia, cuando fui allá a resucitar a Lázaro, llegó a Marta y le dijo, no, ya hiede, lleva 4 días ya muerto. Le quiso decir, no, ya no hay esperanza de que viva. Déjalo allá que huele maluco, hiede. Con 4 días de muerto, Señor, ¿cómo va a resucitar? Marta, había incredulidad en ella. Y el Señor se arrodilló y oró a su Padre y oró por Lázaro y Lázaro salió del sepulcro. Es que nosotros no debemos de actuar y caminar por lo que otros nos digan. Por lo que otros nos digan. No vayas a orar por ese enfermo porque es que está muy enfermo y no, ¿y cómo se va? María Castaño. ¿Y cómo se va a salvar ese enfermo? No ores por él. Ya lleva 4 días enfermo. Seguramente va a morir. Y escuchaba de una pastora y decía que murió un niño. Escuchen, iglesia, murió un niño y ella fue hasta allá, hasta la puerta donde lo estaban velando y fue con su esposo y de la puerta se devolvió. Y cuando llegó a la casa le dijo Dios, si hubieras entrado a orar por ese niño yo lo hubiera resucitado. Amén. No importa. Mira, si oras, si tú oras con fe y no se sana la persona, mira, es la voluntad de Dios lo que Él quiere hacer, pero tú estás actuando en fe. Y va a llegar tanto el momento, mira, es que lo más poderoso con Dios no son los milagros que pasan. Es tener al Espíritu Santo y tener a Dios en nuestras vidas. Jesús hacía muchos milagros y los sigue haciendo. Dios sigue sentado en su trono haciendo milagros. A veces el milagro, íbamos y oramos por alguien y quizá el milagro de sanidad o de liberación, el milagro en la vida de la otra persona no ocurre. ¿Por qué? Por la incredulidad de la persona. Pero cuando yo creo y tú crees, Dios también cree y quiere. Dios quiere hacerlo. ¿Qué te impide a ti? ¿Qué nos impide? Pues si no se sanó y tú crees y yo creo, es porque la voluntad de Dios es esa.
Pero Dios no nos quiere ver a nosotros enfermos, postrados, que no, que el aguijón en la carne, que ese aguijón, que yo sé que es ese aguijón y lo tengo que llevar. No. Entonces Jesús se llevó todas las enfermedades en la cruz, ¿o no se las llevó? ¿Somos sanos por la sangre de Cristo o no somos sanos? ¿Estamos creyendo en el poder de la sangre de Cristo o no estamos creyendo en el poder de la sangre de Cristo? Si Él se llevó todas y que por sus llagas fuimos todos sanados y curados, permite y ten fe y cree que cuando oren por ti te vas a sanar, Dios te va a levantar de la condición, que va a haber un milagro de sanidad en tu vida. Deja que tu fe aumente. Deja que tu fe crezca. Si tuviéramos fe como un granito pequeñito de mostaza, chiquitico, le diríamos a esa montaña, como dice la palabra, échate al mar y se echaría. Quítate de mi camino y se quita. Quítate enfermedad y se quita. Gloria al Señor. Entonces, si todos podemos hacer grandes cosas porque Jesús dejó su palabra, no es para unos y para otros, no. No, es para que creen, ¿eh? Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos y manantiales de agua de vida. Correrá que la vida, correrá que la resurrección por su sangre, la vena, por sus venas, la sangre de Jesús. Es necesario echar fuera la incredulidad, iglesia. La incredulidad mata la fe. ¿Mata qué? La fe. Mata la fe. ¿Podemos creer en lo que no hemos visto? Es necesario creer para ver. Y no tenemos que ver para creer. Creer para ver. Si tú crees, entonces verás la gloria de Dios en tu vida. Si tú crees, entonces verás la gloria de Dios en tu familia. Recuerda que Dios nos prueba a través de la fe. Dios prueba nuestra fe. Dios prueba de qué estamos hechos y sobre qué estamos parados. Pero es necesario reconocer la condición espiritual en el corazón si hay incredulidad en cada uno. Amén. Y se acabaron los amén en la iglesia. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero que vayan al Evangelio de San Marcos, capítulo 9, por favor. San Marcos, capítulo 9. Desde el 14, amén. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Y qué respondió Jesús? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó: ¿a quién? Al padre, al papá del muchacho: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo:
desde niño y ya era muchacho, amén. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, repita por favor, iglesia, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Ahí no dice el Señor unas solas cosas, dice todas. Al que puede creer, todo le es posible. Conforme a la voluntad de Dios, claro está, pero todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Marisabel, siéntate la Marisabel. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Oigan, hermanos, lo que le respondió el papá, creo, ayuda a mi incredulidad. Él creía, pero no lo suficiente. Tenemos fe, pero no lo suficiente. Y decimos que creemos, pero ¿hasta dónde creemos? Y le dijo, ayuda a mi incredulidad. Reconoció que en él había incredulidad y que le costaba creer en qué, en esos milagros, en que su hijo fuera libre. Él sí estaba creyendo, pero no lo suficiente. Dios te va a dar hasta donde tú tengas la fe. Dios te va a dar hasta donde tú, hasta ese nivel de fe que tú tengas. Y tu iglesia puedes arrebatar milagros. Puedes provocar un aceleramiento con tu fe, con la oración de respuestas del corazón del Padre. Puedes acelerar muchas cosas en tu vida. ¿A través de qué? De la fe. Gloria a Dios. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo. No solo era un espíritu mudo, también sordo. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. También nos enseña la palabra que hay una generación de espíritus o demonios que no salen sino con oración y con ayuno. Por eso es necesario ayunar. Por eso es necesario la oración. Amén. Pero Jesús lo sacó muy fácil porque él era un hombre de mucha oración. Sí, pero dice también que en cosas mayores, dice Jesús, nosotros haremos si creemos en Él. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo. Milagros, señales, echar fuera a esos demonios fuera, ayudar a la gente, en que el Señor a través de nosotros haga libre a las personas. Pero si no creemos y si hay incredulidad en nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer, iglesia? ¿Cómo lo vamos a lograr? Amén. Mire, en la iglesia o en el lugar donde estemos adorando, orando, puede haber una atmósfera de milagros, de sanidades, pero a causa de la incredulidad no reciben. No reciben. Y el pastor o la pastora están metidos con Dios y se meten en oración y Señor, glorifícate, y Señor, trae un milagro para tu iglesia, Señor, en el servicio, Señor, en el ayuno, y hay hasta vigilia que hace el pastor, y hay hasta oración y ayuno. Pero la iglesia no está preparada.
Pero la iglesia no se prepara. Porque muchos quizás llegan a la iglesia sin ni siquiera haber orado. Muchos quizás llegan a la iglesia sin una actitud de recibir un milagro. Y vamos a la iglesia y ni siquiera hemos orado: Señor, yo hoy voy a ir porque te quiero buscar, porque quiero de ti, quiero que hagas un cambio, una transformación en mi vida, con un propósito. Los ayunos deben de tener un propósito, amén, iglesia. Pero también que nosotros vayamos a la iglesia, a un ayuno, a un servicio, a una vigilia, con un propósito en mí, habiendo orado por ese servicio, habiendo orado por esa vigilia. Porque es que yo también, como hijo, como oveja, como hermano, como todos los que estamos ahí, también queremos recibir. Que la iglesia también reciba, porque también anhele, porque también busque. Y el pastor puede dar una unción, mire, poderosa, de sanidades, de milagros, y no falta el que esté así como mirando a todos reciben y él no. ¿Y por qué no recibe? Porque no cree. Porque su incredulidad lo impide. No, qué aburrido ese lugar, no, qué pereza, no, tan largo, no, tan aburrida esa palabra, no, tan aburrido. ¿Realmente es aburrido? ¿O realmente tú no estás yendo a la fuente para anhelar algo grande de Dios en tu vida? ¿O realmente le estás diciendo al Señor: ayuda a mi incredulidad? Porque creo, pero no lo suficiente. Creo más fácil que el hermanito reciba el milagro a que yo mismo lo puedo recibir. Y necesitamos creer en que Él lo recibe y yo también lo recibo. Es que los milagros están escritos, las sanidades. Gloria al Señor. Amén. Por favor, busquemos Apocalipsis 21:8. Le pido el favor al que lo tenga, el hermano, que lo lea, tan amable. Apocalipsis 21:8, por favor. Gloria al Señor. Ya. Ponte de pie, por favor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicaderos y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Amén. ¿Qué dice? Pero los cobardes, los incrédulos, tendrán parte en el lago de fuego. Porque resulta que la incredulidad impide la salvación. Y la incredulidad es un pecado ante Dios. Amén. Entonces esa incredulidad puede conducirnos hacia el lago de fuego. Y creemos en la salvación, pero ni siquiera caminamos en fe. Y creemos en todo, o decimos creer en todo, pero nuestras obras son muy diferentes al creer. Claro, claro, los incrédulos, los homicidas, todos, si no nos arrepentimos antes de ¿qué? De que venga Jesús. Porque tenemos esperanza cada día de arrepentirnos, de enderezar ¿qué? Las sendas, el camino, lo torcido en nuestras vidas, de ordenar la casa. Tenemos esperanza, mis hermanos. Esperanza viva de gloria a nosotros. Pero es necesario caer en cuenta. Hace 8 días predicábamos sobre el perdón. Y una hermana me dijo, yo tengo que ir a pedir perdón a una persona. Y es tan bonito cuando la palabra toca tu corazón. Cuando la palabra hace algo en ti. Cuando llega y obra y ¿qué?
y nos redarguye, porque la palabra corta allá, corta acá, martilla allá y martilla acá. Y es tan poderoso cuando vemos que la palabra que llegó al corazón. Amén. Entonces, la incredulidad me hace alejarme de Dios e irritar a Dios. Jesús se irritaba con los discípulos. Y ese era el mayor motivo de que Dios reprendía siempre. Por ser incrédulos. Y aquel discípulo le dijo, no, Señor, no vayas a ese sacrificio. No, mira, no vayas. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Porque ella estaba operando Satanás por medio del discípulo. Pero a veces también le decimos a otros, no vaya. No, eso no va a pasar nada. Vas a ir a perder el tiempo. Y dentro de la misma iglesia. Y estamos como siendo de tropiezo para que un milagro ocurra en otra persona. Para que otro haga un milagro, que el Señor lo haga a través de otra persona que sí quiere, que sí cree y que sí cree que lo puede hacer. El Señor a través de su vida. Amén. Gloria a Dios. Hoy en día muchos creyentes creen que Jesús resucitó, pero no creen en sanidades, en nada. Mire, es tremendo dentro del mismo cuerpo de Cristo. ¿Cómo uno puede hablar con personas cristianas que llevan años en el Evangelio y les cuesta creer que Dios puede calzar una muela con calza de oro? Y les puede creer que Dios puede reconstruir y poner una muela donde no la hay. Y les cuesta creer en algún milagro. Y les cuesta creer en que la oración quita ese dolor, en que Dios lo quita a través de la oración. Es tremendo. Y son personas de años, mis hermanos. Que esos niveles hay niveles espirituales. Pero nosotros debemos de perseverar en un nivel espiritual que en una fe violenta. En creer que lo hago y en creer que Dios va conmigo como poderoso gigante abriendo el camino, porque Él es el que abre la brecha y Él es el que lo hace en tu vida. Tú das el paso en fe y Dios da respuestas. Tú das el paso en obediencia y Dios da respuestas. Porque para el que cree que, repítalo duro por favor. ¿Cómo? Todo es posible. Todo es posible para el que cree. Hay que creer en Jesús, confesarlo con el corazón, creer con el corazón que Él es nuestra salvación. ¿Y cómo vamos a ser salvos si no creemos que Jesús es el que, por medio de Jesús, de la fe en Jesucristo, nos da la salvación? ¿Y cómo creemos y anhelamos si vamos a ser salvos si le estamos dando la gloria a no sé quién, menos a Jesús, que fue el que resucitó? Y le estamos dando la gloria, no sé. Jesús fue el que resucitó y entregó su vida por ti y por mí en la cruz. Resulta que Dios no necesita ayuda de nadie. Él no necesita ayuda de nadie. De los que se dicen que imágenes, idolatría, los que dicen, no, es que esta imagen, este santo, no sé, de Pepito, no sé de dónde, que sacan tantos nombres, cosas sacadas por hombres, mas no por la palabra, mas no por Dios. Déjame decirte que Dios no necesita ayuda de nadie para hacer un milagro. Y si tú quieres saber cuál es el camino que tienes que seguir, pregúntale a Juan 14, que Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios. Es que no hay otro camino.
115. No entiendo, la palabra está escrita. Leamos la palabra, por eso dice el Señor que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Escrito está, tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, manos pero no palpan, pies pero no caminan. Y allá feliz cargando, allá cargando. ¿Por qué no invertimos mejor el tiempo en buscar la presencia de Dios? Realmente. En vez de creer que una cosa hecha por yeso o palo puede traer salvación a tu vida. Y perdóname si esto llega a alguien susceptible, pero es así. Estos no son tiempos para estar diciendo, no, es que Jesús es el único camino. Y Dios no necesita ayuda de ningún palo, de ningún yeso y de nada de eso, porque los milagros son del Señor. La gloria es de Dios, es para Dios, es por Él y es de Él. Él es el que lo hace, nada más. Que la promesa no sé quién a dónde, 50 horas caminando de rodillas. Oye, obediencia quiero más que sacrificios. ¿Tú crees que a Dios le interesa que vayamos de rodillas 50 horas a subir por allá? ¿Y nuestra vida qué? ¿En desorden? ¿En el pecado? ¿Y en todo? El Señor busca arrepentimiento de corazón. El Señor busca un corazón que crea, que confiese a Jesús como su Salvador, como lo que es el Salvador de nuestras vidas. Y creemos en todo el Apocalipsis y lo sabemos, y la venida, y que el rapto, y el arrebatamiento, y lo principal, y lo fundamental que está aquí, lo tenemos descuidado. No, y nos vamos con el Señor, y el arrebatamiento, y el rapto, y estamos listos. ¿Estamos listos? ¿Cómo está el corazón? Y realmente vamos a la presencia de Dios para que nos perdone, nos limpie todos los días, nos lave con su preciosa sangre, Jesús. O vivimos una vida como queremos vivir, a mi manera. No a la manera de Dios y no a la manera de su palabra. No, es que yo creo en Dios a mi manera. Oye, no es a la manera de nadie. Perdóname, hermano. Esa es la manera de la palabra. Esa es la manera única que hay, que es la manera de Jesús de Nazaret. Es que aquí no hay otro nombre dado a los hombres. ¿Y sabes algo? El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Aquí no hay otro mediador. No, que es que el pastor. No, que es que no sé. No, venga. Oramos por las almas. Oramos por el pueblo. Pero el único mediador entre Dios y los hombres que somos nosotros es Jesucristo. El único intercesor por nosotros ante el Padre se llama Jesús de Nazaret. No hay otro, mis hermanos. No hay otra cosa, no hay otro camino. ¿Cuál será el camino? ¿Cuál será el camino? Y todos los días preguntamos el camino y la Biblia hablándonos de cuál es el camino. Entonces mi pueblo perece por falta de ¿qué? Y ya vamos a terminar. Creemos lo que queremos creer muchas veces. Queremos lo que creemos querer. Creemos que creer muchas veces. Hay que creer en que Él es. Hay que creer en la palabra. Hay que vivir la palabra. No nos ganamos nada consagrando la Biblia del Génesis al Apocalipsis y ni siquiera vivimos un versículo. Ni siquiera vivimos nada de la Biblia. Entonces estamos viviendo por conceptos, no por poder. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Y por último, un milagro sucede. Amén. De acuerdo a ese nivel que tengamos. Gloria al Señor.
Le damos gracias a Dios en esta mañana por la palabra. Y anhelo en mi corazón que quede sellada en cada uno. Le oro al Espíritu Santo para que esta palabra quede sellada en sus corazones y nos examinemos ante el Señor y nos examinemos todos, porque hay que echar fuera ese espíritu de incredulidad en nuestras vidas, lo que nos impide creer, lo que nos está impidiendo avanzar a otros niveles espirituales. Amén, gloria a Dios. Pónganse de pie, oramos por la palabra, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Y hoy yo quiero que usted le diga: ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Porque siempre, en algún momento, todos hemos tenido incredulidad en algo. Amén. Dile: Jesús, en esta hora te pido perdón por mi incredulidad, por no creer, aún viendo tus milagros, tu manifestación, el poder del Espíritu Santo. Perdón, Espíritu Santo. Perdóname, Dios. Te pido que quites de mí toda incredulidad, todo lo que impide tu manifestación poderosa en mi vida, en mi familia y en lo que lleva mi nombre, en el ministerio que me has entregado, en el nombre poderoso tuyo, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Gloria a Dios.